Mi visión del Senado provincial es una visión negativa. Creo que es la última caja oscura de la política santafesina. Y cuando digo caja oscura no me refiero a cuestiones ilegales, sino que me refiero en términos políticos. Nadie sabe quiénes son los senadores, nadie sabe quiénes son los que los representan, nadie sabe qué hizo cada senador. Si yo hoy le pregunto a la gente que está viendo este programa, ¿quién es el senador por Rosario? Es el más importante de los 19 departamentos. ¿Y cuáles fueron las 10 medidas más importantes que presentó, legislativas, para cambiarle la vida a los rosarinos y a la gente del departamento? Te puedo asegurar que ninguno de los que lo está viendo lo va a poder responder. Y eso es porque es un lugar donde necesita brindarle transparencia. Transparencia, renovación, lo que hemos logrado en el Consejo de Rosario, gente más joven, con ideas más frescas, con un nivel de transparencia y apertura a la sociedad mucho más grande, hay que trasladarlo al Senado provincial de la legislatura de Santa Fe. En ese sentido nos comprometemos a trabajar firmemente porque creemos que desde el Senado se pueden resolver, como te decía antes, muchísimos de los problemas de los vecinos de esta zona. Hoy el principal problema de los vecinos de la ciudad de Rosario es la inseguridad. Nosotros siempre decimos lo mismo, no podemos debatir sobre el resto de los problemas de políticas públicas si vos salís a la esquina y te matan cuando vas a tomar un colectivo. Desde el Senado se puede trabajar para resolver los problemas de la inseguridad. Vos podés presentar una ley que modifique la forma en que se otorgan las libertades condicionales para que los presos que salen antes no terminen cometiendo nuevos delitos porque las otorgaran así per se, de manera automática como se otorgan hoy, sin control, sin participación de la víctima. Nosotros podemos regular el cumplimiento de las penas ya otorgadas, o sea, las personas que ya fueron condenadas y que se les otorga salidas transitorias o laborales que van a cumplir la pena en libertad por una medida cautelar, que tengan algún tipo de control del Estado. Hoy el Estado no ejerce ningún tipo de control sobre estas personas que, te repito, están condenadas, que son las personas que vuelven a delinquir. Nosotros podemos acortar los plazos del proceso penal. Estuvimos charlando con la gente que trabaja en los tribunales y nos dicen que desde la audiencia imputativa de un homicidio, por ejemplo, hasta el juicio oral están pasando 2 años. En esos 2 años se pierden las pruebas, la justicia se hace lenta y obviamente se hace mucho más ineficaz. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay muchísimas cuestiones que nosotros podemos trabajar legislativamente del Senado de la provincia de Santa Fe, que ya las tenemos listas, que ya las tenemos preparadas, que tenemos los proyectos para presentar y que ni bien los presentemos y se sancionen estas leyes, le van a cambiar la vida a los rosarinos en materia de inseguridad, terminando con la puerta giratoria, de que los delincuentes entren y salgan, terminando con esto de que los delincuentes tienen más derechos que las víctimas y empezando a romper un poco esta traba ideológica que tienen a partir de Zaffaroni, tanto los socialistas como los kirchneristas, que los tiene trabados y les impide salir a perseguir de frente y con contundencia el delito. El tema de la inseguridad en Rosario es un tema complejo. Si yo tuviese que analizar, lo primero que te diría es vamos a los datos, vamos a los índices. Hoy Rosario tiene 4 veces los homicidios que tiene la media nacional. Vos decís, mira, puede ser un fenómeno de las ciudades importantes. Bueno, vamos a comparar con Córdoba. Rosario tiene 3 veces los homicidios de la ciudad de Córdoba. Bueno, con esos datos nosotros eliminamos de que es un problema general del país y focalizamos en que hay algo específicamente malo y perjudicial en Rosario que hace que los niveles de inseguridad sean 3 veces lo de una ciudad que comparativamente puede ser similar a Rosario. Entonces, ¿cuáles son los problemas que tiene Rosario que no tienen otras ciudades del país y que han permitido que se desarrolle estos niveles de inseguridad que no nos permiten vivir? Punto número 1, el gobierno de Bonfatti. El gobierno de Bonfatti fue un gobierno donde por acción o omisión permitió la erradicación, la instalación y la consolidación de bandas delictivas muy importantes. Todas esas bandas que hoy Puyaro dice que está combatiendo y que está metiendo preso, son las bandas que se permitieron instalar, radicarse y tomar fuerza durante el gobierno de Bonfatti. Si no hubiesen tomado la fuerza que tomaron por permisividad del Estado en ese momento, hoy no tendríamos que estar persiguiéndolas con tantas dificultades a través del poderío económico y del nivel de organización que tienen. Eso es el punto número 1. Punto número 2, creo que el socialismo en sí generó el caldo de cultivo para la erradicación de estas bandas narcocriminales. ¿Por qué? En primer término, el fenómeno de Rosario, fíjate, el socialismo tuvo una idea de tener una ciudad de servicios. Entonces decidió hace 15 años expulsar a las industrias. Las industrias tenían que estar de los límites de la ciudad para afuera. Bueno, un grave error. Eso fue tratar de copiar un modelo teórico de ciudades europeas que no se podía aplicar a la realidad de Rosario, que es un lugar con pobreza y con desigualdad. ¿Qué pasó en los lugares donde expulsamos las industrias? En esos lugares se generaron bolsones de desempleo, bolsones de marginalidad y de pobreza que fueron el caldo de cultivo ante la retirada del Estado para que penetre el narco. El narco muchas veces funciona de esta manera, viene a cumplir un rol social donde el Estado se retira, ¿sí? Eso es lo que pasó en estos lugares donde el Estado municipal expulsó a las industrias. Agreguémosle otra cosa, el socialismo arranca
con aproximadamente 70.000 personas viviendo en asentamientos irregulares y entregue el gobierno con más de 250.000 personas viviendo en asentamientos irregulares. ¿Qué significa esto? Una ciudad absolutamente fragmentada. Si vos no atacaste esta ciudad fragmentada, si vos no trataste de integrar esta ciudad, si vos dejaste que un cuarto de tu población vive en asentamientos irregulares, en la marginalidad absoluta, con niveles altísimos de violencia, sin cloacas, sin agua, sin pavimento, sin acceso a la salud pública, sin acceso a la educación pública, es lógico que eso también va a generar un caldo de cultivo para que penetren las bandas narcocriminales y le vengan a solucionar o a intentar darle una ilusión de solucionar los problemas a la gente que el Estado no le está solucionando. Agreguémosle a esto un tema ideológico que te lo mencioné antes, pero que quisiera pararme un segundo en esto. El socialismo, siempre decimos nosotros, es el alumno predilecto de Zaffaroni, así como lo fue a nivel nacional el kirchnerismo. Zaffaroni fue un ministro de la Corte que bajó una línea ideológica que decía que los delincuentes tienen más derecho que las víctimas, porque los delincuentes en realidad son solamente víctimas de una sociedad que los ha condenado a tener que delinquir. A partir de esa concepción ideológica que el socialismo y que el kirchnerismo la comparten, repito, la comparten y están convencidos ideológicamente de esto, se les hace muy difícil perseguir el delito. Por eso las leyes procesales penales son laxas, por eso las leyes penales son débiles, por eso los jueces que ellos nombran, cuando tienen que meter preso a una persona lo dudan, por eso cuando lo tienen que dejar adentro y no permitirle la salida, les tiemblan la mano al momento de firmarlo. ¿Por qué? Porque tienen una traba ideológica que hace que ellos nunca vayan a poder salir de frente y con decisión a perseguir el delito. Y nosotros la verdad que esa traba ideológica no la tenemos. Nosotros creemos que el delito a largo plazo se combate con mejores niveles de integración social y solucionando y resolviendo, como hizo todos los lugares del mundo donde hoy hay seguridad, los niveles de desigualdad y por sobre todas las cosas con una profunda revolución educativa que le permita a amplios sectores de la población tener acceso al empleo. Pero mientras tanto, vos tenés que ajustar las tuercas en el sistema penal. Vos no podés permitir que sigan matando 3 o 4 personas en 36 horas como pasó en Rosario. Y para eso no podés permitir la puerta giratoria, no podés permitir que las personas que maten no cumplan la pena, vos no podés permitir que tipos que probadamente van a seguir delinquiendo salgan a la calle y vuelvan a delinquir. Esas son las cosas que nosotros tenemos que hacer. Profunda reforma judicial, profunda reforma del sistema policial y por sobre todas las cosas del proceso de persecución penal. Yo no sé si Santa Fe con políticas públicas locales podría transformarse en una isla. Lo que sí estoy seguro es que hay distintos lugares del país donde se vive de distinta manera. Si vos tomás el ejemplo de Mendoza, donde gobierna el radicalismo, vas a ver que en materia de seguridad se mejoró muchísimo, en materia de infraestructura se mejoró muchísimo, en materia de servicios básicos y de integrar a las ciudades que estaban fragmentadas se mejoró muchísimo. ¿Qué es lo que pasa acá? Que el orden de prioridades del socialismo estaba absolutamente alterado. Vos ves la ciudad de Rosario. El 95% del presupuesto de la ciudad de Rosario está destinado a gastos de capital, a gastos corrientes. ¿Qué significa esto? Que mantener en funcionamiento la municipalidad te sale el 95% de los recursos que vos incorporás. Eso fue una decisión política. Eso fue una decisión de llenar de ñoquis, de llenar de amigos, de llenar de familiares y parientes la planta de empleo público. Entonces, si vos haces eso y te cubrís el 95% de tus recursos en gastos corrientes, es imposible que con el 5% restante vos puedas lograr una ciudad integrada. Ahora bien, si vos vas hacia las proporciones que nosotros estimamos que una ciudad eficiente debe tener, de un 80% de gastos corrientes y el resto de 20% destinado a la inversión, vos vas a tener dinero para abrir calles, para urbanizar, para mejorar el sistema educativo, para capacitar en oficios. Es una cuestión de recursos y de prioridades. El socialismo es una cuestión casi ilógico desde lo semántico, como si son socialistas, nunca han tenido en mente como prioridad integrar a la ciudad. Dejaron que haya ciertos sectores que vivan como si estuviésemos en Dinamarca, toda la franja costera y el centro de la ciudad, y otros sectores pareciera que le hubiesen puesto una cortina y los dejaron olvidados, y te garantizo que se vive con niveles de marginalidad que uno que no lo recorre no se lo puede ni imaginar, solamente lo ves el día que vos llegás a esos barrios. No es solamente pobreza, no es solamente desigualdad, son niveles de marginalidad absoluta y de falta de control y de participación y de ingreso del Estado a esos lugares, que es absoluto. El Estado hay lugares que los tiene el Estado municipal y provincial directamente abandonados. Cuando esos lugares funcionan así, cuando el abandono del Estado es tal, cuando la desidia es tan grande y los niveles de marginalidad son tan absolutos, es imposible pensar que en ese lugar no se genere un caldo de cultivo para el desempleo, para la pobreza y por sobre todas las cosas para la inseguridad.
En primer término, ahora se viene una campaña absolutamente nueva. Nosotros vamos a tener una campaña donde vamos a confrontar con la intendente de Rosario, Mónica Fein. La primera diferencia más grande que hay es que Mónica va a ser una candidata testimonial, porque ya tiene dicho de que va a ser candidata a diputada nacional después. En cambio, nosotros nos tomamos el Senado de la provincia de Santa Fe en serio. Queremos ir a renovarlo, a generar transparencia y ya tenemos proyectos legislativos preparados para presentarlos el primer día. O sea, no vamos a tardar ni 2 días en ir a ponerle todas las ganas que le pusimos en su momento al Consejo Municipal al Senado de la provincia de Santa Fe. En segundo término, lo que te decía antes, nosotros no tenemos traba ideológica para la persecución del delito y el combate a la inseguridad. Por lo tanto, tenemos un proyecto de reforma judicial, reforma policial y reforma del sistema penitenciario que lo vamos a presentar a la primera semana en que nosotros hayamos pisado el Senado de la provincia de Santa Fe. Y por último, lo que le queremos transmitir a la gente es que nosotros tenemos claro cuáles son las prioridades. En primer término, seguridad. En segundo término, producción y empleo. En tercer término, infraestructura, específicamente infraestructura vinculada a la integración de las ciudades. Y en cuarto término, modernización del Estado. ¿Qué significa esto? Simplificar el relacionamiento entre los privados y el municipio, entre los privados y las comunas, entre los privados y la provincia. No puede ser que el relacionamiento sea tan burocrático. No puede ser que gente que quiera venir a hacer una inversión a Rosario para generar empleo, para dar trabajo, esté 4 o 5 años realizando tramitaciones por infinidad de reparticiones para poder llevar adelante algo donde nosotros tendríamos que estar desde el Estado impulsándolo, no solo poniéndole trabas como hace el socialismo. Es decir, tenemos el entusiasmo, las ganas y la renovación suficiente para ocupar una banca en el Senado, cuestión que Mónica Fein claramente no la tiene, y tenemos la claridad y el orden de prioridades establecidos sobre cuáles son las situaciones que hay que resolver. Las tenemos claramente diagnosticadas y tenemos las herramientas de políticas públicas para presentar desde el Senado de la provincia de Santa Fe para resolver de manera inmediata estos problemas.